¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen a este programa que hacemos en las calles de la Ciudad de México, porque este es el tema, la ciudad. Todas las ciudades en el mundo tienen particularidades específicas. ¿Cuáles las de esta ciudad? ¿De qué manera el cambio en la superficie de la ciudad también tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro idioma, cómo los sonidos influyen? ¿Cuáles son los proyectos que nos permiten abrazarla y también cómo la ciudad a veces nos hace sentir rechazados? Para comenzar, ¿qué les parece si reflexionamos un poco? ¿Cuál es el alma de esta, la Ciudad de México? Tal vez por la costumbre no nos parece tan evidente que en un golpe de mirada encontraremos vestigios de distintos momentos de la historia de la Ciudad de México, que capa tras capa le dan forma al presente. Es un colorido palimpsesto, es un microcosmos que devela miles de ángulos de existencia sin tiempo. Pero no todo es totalmente una evocación a lo bello de la ciudad, porque también este lugar es caótico, injusto y contrastante. ¿Cuál es el alma de una ciudad antigua que se construyó entre el agua de los lagos y el fuego de los volcanes? Probablemente sea la contradicción. ¿Por qué? Aunque nos moleste a los habitantes, la lluvia aquí es poderosa, porque solía llenar un lago que ya no existe, porque desde la conquista se ha optado por desperdiciar esa agua en el drenaje. La ciudad se nos inunda mientras seca cruje bajo nuestros pies. Aquí, los nombres de los ríos son referencias de avenidas. La ciudad pareciera un ente con vida propia porque regenera constantemente su tejido herido, sobre el cual le crecen como parásitos un anuncio estridente y estrambótico, una casa en perpetua construcción que se completará en futuros tiempos mejores. Un desarrollo inmobiliario tan nuevo como espantoso que al terminarse ya tiene fecha de caducidad. Como tumores, le crecen obras públicas que destacan más por grandotas que por grandiosas. La ciudad nunca está terminada. Su permanente proceso siempre está a punto de lograr completarla y hacerla funcional. Pero siempre llega un terremoto, una inundación o un nuevo gobernante que cambia las cosas urgentes por su visión de lo importante. Los gobernantes también tienen sus propias ficciones, delimitadas a veces por agendas internacionales como la ciclopista, que solo aquellos que la han usado saben que más allá del inexistente cumplimiento de la normatividad vial, hay zonas absurdas para subir, para bajar o cruzar. En esas ficciones de gobierno, año con año en la época navideña se renueva la carpeta asfáltica. Cuando la obra finaliza, los siguientes meses parcialmente es destruida para cambiar el drenaje, el cableado de luz, meter fibra óptica o tuberías de gas. Así que lo nuevo siempre queda con un bordo, un parche, un bache. La contradicción de la ciudad es como la de un amante que muerde porque quiere besar, que con veleidades nos vuela la cabeza para después hacernos pagar el precio, como la locura de Apolo provocada por las ninfas. Por tanto, en ella podemos vivir la esquizofrenia del placer y el horror por la vida. La mejor imagen para descubrir el alma de la Ciudad de México es a través de su luz. Al ver sus construcciones, descubrimos que vivimos en un lugar donde se conjugan simultáneos el sol brillante, casi cegador, junto a la sombra de oscuridad profunda. Blanco y negro, arriba y abajo, llanto y alegría, solidaridad e incivilidad. Ciudad de agua y fuego, la ciudad Aleph, donde todo es una sola cosa. En esta contradicción que vemos en la Ciudad de México, aún se encuentran unos espacios representativos. ¿Cuáles serían los que ustedes tienen en mente que sean los que de inmediato les hace pensar en la Ciudad de México? Nosotros tenemos algunas propuestas y entre esas propuestas vamos a conocer un poco de su historia.
Pasear por la Ciudad de México es conectarte con una parte de la historia de nuestro país. Existen un sinfín de lugares que, si sus paredes, sus árboles o detalles pudieran hablar y contarnos un poco de lo que pasó ahí, nos sorprenderíamos. Hoy nos adentramos a la Alcaldía Cuauhtémoc, exactamente en la Colonia Centro, para encontrar esos lugares que guardan memoria. La Alameda Central es uno de los sitios más queridos por los capitalinos y por aquellos que visitan la ciudad. Sin embargo, este lugar guarda más historia de la que creemos. A un costado se encuentra la antigua iglesia y convento de San Diego, hoy conocido como Laboratorio de Arte Alameda. Durante el virreinato, frente a la edificación se encontraba el quemadero de la Inquisición, lugar donde esa institución ejecutaba a los reos. Sobre Avenida Independencia, en el número 90, se encuentra el antiguo Cine Metropolitan, hoy mejor conocido como Teatro Metropolitan. Este edificio fue construido por el arquitecto Pedro Gorospe, con decoraciones interiores de Aurelio Mendoza. Su fachada presenta elementos Art Deco muy simplificados que contrastan con las características del espacio interior, como su escalinata, las pinturas y candiles monumentales. Tras muchos años de ser sala de cine, recuperó su propósito original como teatro y sala de conciertos. En esta misma calle, pero ahora esquina con Revillagigedo, se encuentra la antigua sede del Cuerpo de Bomberos, construida en 1928 por el arquitecto Vicente Mendiola, como parte del esfuerzo en esa época por modernizar la infraestructura de la ciudad. A pesar de sus numerosas adaptaciones, este sitio conserva su estilo Art Deco en rejas, barandales, lámparas de aplique y otros elementos. Dentro de sus instalaciones, en 1952, se filmaron algunas escenas de la película El Bombero Atómico, con Mario Moreno Cantinflas. Desde 2006 a la fecha, alberga el Museo de Arte Popular, una de las instituciones más importantes dedicada a promover y preservar el arte popular mexicano. Esta es la segunda plaza más importante del centro histórico. En la ciudad colonial, reunió 3 centros de gran importancia: la iglesia, el convento de Santo Domingo, el Palacio de la Santa Inquisición y la aduana, encargada del cobro de impuestos. Por ello, en esta plaza se vivieron desde procesiones del Viernes Santo hasta los asuntos del Santo Oficio. En un costado de la plaza se sitúa una fuente con la figura de doña Josefa Ortiz de Domínguez, la cual data de 1900, obra del escultor Jesús Contreras y Federico Ondedeu. Sin embargo, esta no es la fuente original, ya que existieron 2 más, una del siglo XVII y una más a finales del siglo XVIII. Los portales de Santo Domingo deben su fama a los escritorios públicos y los talleres de artes gráficas que alberga. Por último, nos situamos en la plancha del Zócalo, lugar en el que han sucedido diferentes hechos socioculturales en nuestro país. Aquí se tiene el primer registro del toreo como espectáculo durante el virreinato, que data de 1526. La fiesta nació marcada por el protagonismo que ejercieron en el ruedo los señores peninsulares, aunque no faltó la presencia efectiva y necesaria de los de a pie, indispensable para el desarrollo de la fiesta. Desde el caballo, y bajo exigentes normas técnicas, tuvieron lugar multitud de festejos taurinos, casi siempre con el apoyo de las autoridades virreinales al calor de las fiestas patronales, y en ocasiones con la participación de instituciones académicas. Eran comunes también las corridas a beneficio y para la mejora de la obra pública. Es momento para hacer una pausa aquí en Semanario N22. Al regresar vamos a hablar un poco sobre la literatura y la Ciudad de México. ¿Cuáles son algunas de estas obras que han contado las calles que recorremos a diario? Un adelanto será en la colonia San Pedro de los Pinos. Regresamos de inmediato.
Continuamos aquí en Semanario N22. Es increíble que en una ciudad tan grande como la Ciudad de México haya tan pocos planos y tan pocos mapas de todas las colonias. Por fortuna, la arquitecta Jimena Ogreve ha hecho esta geografía narrativa en donde tiene planos de las colonias, como por ejemplo la colonia Roma, y podemos conocerla a partir de las batallas en el desierto. Vamos a conocer más de este proyecto con Jimena Ogreve y también vamos a ir a la colonia San Pedro de los Pinos a conocerla a partir de Una gota de agua de Vicente Leñero. A través de la literatura, escribió Daniel Múgica en un prólogo al libro de Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles, lo que no puede existir se puede ver. Pero también a través de las letras, podemos ver lo que antes existió y ahora ha desaparecido, o resignificar aquello en lo que no reparamos porque siempre ha estado ahí. La arquitecta Jimena Ogreve propone una lectura de la realidad desde la ficción con geografía narrativa de una ciudad. 6 mapas de algunas colonias de la Ciudad de México, con citas de 6 novelas que nos ayudan a caminar por las calles con otra mirada. Este es un resultado particular de un proyecto mucho más grande, que es un proyecto que busca entender la ciudad a través de sus letras. Entonces, a veces trabajo con crónicas, de lo que vamos a hablar hoy es específicamente con ficción, con novelas, y también es un proyecto en el que yo exploro la escritura como una metodología de diseño arquitectónico. En el 6º tramo de Avenida 2 construyó 3 casas. Una para nuestra familia, otra para su madre y la tercera que rentaba de igual manera que como rentaba muchas más que construyó, compró o cambalacheó en diferentes calles de la colonia. Extraordinario comerciante, mi padre pasó gran parte de su vida comprando y vendiendo casas en San Pedro de los Pinos. En su testamento, legó una a cada uno de sus hijos, pero las puso a nombre de mi madre para comprometernos a pagarle una renta. Por donde suben los camiones rumbo a las fábricas, pasan la 1 de Mayo y poco antes de llegar a Periférico, casi enfrente de la Secundaria 8. Ya para entonces se habían descubierto enormes mantos líquidos en el subsuelo de San Pedro de los Pinos. Precisamente toda el agua que necesitaba la colonia proviene de pozos artesianos perforados en distintos puntos del rumbo. Hay uno en Parque de la calle 17, otro en El Pombo. ¿No los has visto? Me parece que sí, que el lenguaje permite imaginar arquitecturas que pueden llegar a ser reales o que pueden ser utópicas, como estos lugares que solo existen en la imaginación, pero que sí habitamos también. En la Avenida 2, número 77 de San Pedro de los Pinos, entre calle 9 y calle 13. Eso está dentro del circuito interior, dijo sabiamente Manuel Tovar. Es zona restringida. ¿Y qué significa que sea zona restringida? No se puede transportar carga durante el día, está prohibido. Son disposiciones del Departamento del Distrito Federal. La ciudad se revela voluptuosa, herida, olvidada, atestada de memoria. Es la misma ciudad y al mismo tiempo es otra. Cada subjetividad añade una nueva capa de lectura, un nuevo estrato a esa urbe que contiene nuestra vorágine y nuestra velocidad, y sobre la que escribe nuestras pasiones y consumo rampante. Desde luego eso ocurría a fines de los 30, principios de los 40, cuando el San Pedro de los Pinos de entonces nada tenía que ver con el de ahora. Las calles eran de tierra, o llancudas, y en época de lluvia se formaban espantosos lodazales donde se atascaban los autos horas y horas. Por eso los taxis se resistían a viajar hasta San Pedro. Acompañé a mi esposa a la tintorería de la calle 9 y luego paseamos por San Pedro. Yo miraba las azoteas, tinacos cúbicos, tinacos ovoides,
tinacos esféricos, tinacos de todas formas y tamaños coronando las azoteas de la colonia y de la ciudad entera. La ciudad, en espacios acotados como colonias, un par de cuadras o una sola calle, muestra su parte más externa y permite al lector caminante, con estos mapas, resultado de una beca del FONCA, hurgar en su interior tanto como su curiosidad lo impulse y preguntarse, ¿qué es hoy la ciudad para nosotros? ¿Qué les ha parecido esta propuesta? ¿Ustedes tienen alguna novela preferida que cuente su barrio, su colonia o su parte favorita de esta ciudad? Sería interesante que nos platicaran porque se puede abrir un debate súper delicioso. Vamos a hacer una pausa y al regresar conoceremos un poco cómo se construye la ciudad en nuestra memoria y en nuestra percepción a partir de los sonidos que ella tiene. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos hablando de cómo nos vinculamos con la Ciudad de México y ahora va a ser desde la perspectiva de los sonidos. Cuando cerramos los ojos, escuchamos tal vez lo mismo el camotero, como el tamalero, el organillero, además de las aves, las personas, la industria. Hoy la ciudad nos suena igual que cuando éramos niños. Vamos a conocer la historia de la escucha a partir de un concepto en náhuatl que es Icanitoa, que significa el murmullo de los ausentes. Pensemos en la sonoridad de las palabras y cómo desde ahí se construye un fragmento de la historia. Pensemos ahora en sentido inverso, la construcción de la historia entendida a través del sonido, no precisamente musical, sino de las sonoridades, del ruido. Filtremos todo a través de la dimensión que tiene la palabra escucha. Icanitoa, con su definición que es murmurar de los ausentes, para mí sintetizaba y permitía articular toda una serie de imaginarios sobre la sonoridad en diversos episodios de la historia de México, sin referirse estrictamente, como bien lo mencionas, a la parte de la música. Por eso yo hago esta conversión para no hablar de la música y para no hablar estrictamente del sonido. Yo le pongo el nombre de historias de la escucha. Dentro del marco de la interdisciplina se sitúa Icanitoa, murmurar de los ausentes, historias de la escucha en México, un ciclo curado por el editor y ensayista Guillermo García Pérez y realizado en la Casa del Lago Virtual en colaboración con la Fonoteca Nacional. A través de entrevistas y de una selección que el curador hizo de 20 archivos sonoros que funcionan como disparadores de imaginarios, esa dimensión sonora se va desdoblando hacia dimensiones históricas, míticas, filosóficas, sociológicas. La ruta es bastante libre y sobre todo indisciplinada. Vamos a empezar por el siglo XVI a partir de la investigación de Elías Morado, pero muy rápido nos vamos a aventar un salto hasta el siglo XX, por ejemplo, en una conversación con Salvador Gallardo Cabrera, para conversar sobre la sonoridad del siglo XX mexicano, específicamente a partir de los estridentistas. Pero ¿qué otra capa de lectura añade justo el abordar ciertos episodios de la historia de nuestro país a través de la escucha? Para la sesión de estridentismo con Salvador Gallardo, yo encontré, por ejemplo, una grabación increíble del año 69 en una población de Oaxaca, que es una especie de paisaje sonoro, una conversación dentro de la casa de una pareja del alunizaje. Y entonces en la radio se escucha como la noticia en vivo que están dando de que el hombre está llegando a la luna, al mismo tiempo que escuchas a sus gallinas, que escuchas su conversación un poco distraída respecto al acontecimiento histórico con mayúsculas del alunizaje. En sentido estricto, ese episodio no tiene que ver con los estridentistas, pero sí que permite hacer una conexión nuevamente sensible entre una tecnología, no solo la de la radio, sino la tecnología espacial, como metida en un México del siglo XX que en muchos casos sigue siendo rural, ¿no?
Al final, ese ruido de fondo que experimentamos todos los días es el que nos indica la forma en la que estamos habitando nuestro espacio, ya sea rural o citadino, y con quienes lo habitamos. Creo que lo que sería interesante es poder conectar esa parte cotidiana, como el sonido cotidiano, con aspectos políticos y filosóficos más profundos. Hacemos la conversión del oír como actividad pasiva a la escucha, como actividad atenta, activa, política. Podemos desdoblar cualquier acontecimiento sonoro mínimo a una serie de reflexiones políticas de mayor calado. Si están interesados en este proyecto que tiene que ver con la escucha, con la forma en la que los sonidos se van conjugando en la historia de esta ciudad, pueden acceder a este código QR para tener mucho más información. Y ya que estamos hablando de eso, ¿qué les parece si ahora, a partir de esos sonidos y de la forma en la que hablamos en esta ciudad, vemos cómo eso ha inspirado a algunos músicos? En el principio era el Verbo, dice el Evangelio de Juan, refiriéndose a que todo nació y se construyó desde los mismos labios del Creador. Y es que las cosas existen porque primero las imaginamos y luego porque logramos comunicarlas para hacerlas posibles. Por ello, aunque las ciudades son en sí misma una creación humana delimitada por la geografía y el clima, cada una es particularmente posible gracias al idioma de sus habitantes. En la Ciudad de México hay varios ejemplos de cómo el lenguaje y los sonidos urbanos han inspirado obras. En 2015, el bajista Esaú Morales, junto con el percusionista Pedro Galindo, idearon un tema funk a partir de la métrica cortada en el habla del entonces presidente Peña Nieto. Para superar problemas mundiales, lo hacemos convencidos de que el Yo creo que independientemente de lo que hablamos ahorita, de los ruidos y demás, que cada lugar tendrá sus particulares sonoridades, el idioma es otro responsable durísimo de cómo escuchamos música, de cómo se desarrolla nuestro oído y cómo lo componemos. Esta forma musical a partir del lenguaje se asocia a los orígenes de la ópera en el concepto recitativo, algo entre el canto y la expresión oral. Bajo esta idea, el compositor austriaco Alban Berg creó las melodías para los cantantes de su ópera Woyzeck, estrenada en 1922. Décadas después, eso influyó en el músico Frank Zappa, quien en 1983, al lado de Steve Vai, ideó The Dangerous Kitchen, una de las tantas deliberadas provocaciones del músico. Estas obras inspiraron a Esaú Morales, Fernando Mesa y Pedro Galindo para crear un divertimento jazzístico a partir del tan conocido sonido urbano de "se compran colchones". Al vivir en esta ciudad, pues estás ahí en medio de un caldo de sonidos que yo creo que pueden ser una gran inspiración, ¿no? Entonces, sí, ciertamente todo este tipo de eventos a mí me parecen buenísimos. Por ahí he hecho uno que otro video, no muchos, pero usando este tipo de eventos aleatorios como fuente de inspiración musical, y creo que es una riqueza increíble, ¿no? Y la ciudad, bueno, ni se diga, es una mina de oro de sonidos, ¿no? En 2005, el compositor Enrico Chapela dio a conocer su grabación Antagónica, resultado de un análisis nada solemne de los sonidos de la ciudad, así como de estribillos como la mentada de madre o el lero lero, entre otras expresiones citadinas. Ahí viene la pieza Ingreso, donde los alientos metales retratan una tarde soleada de atasque vehicular con todos los claxones desesperados en insultos deconstruidos. Otro compositor para el que la ciudad y sus hablantes han definido su obra musical es Héctor Infanzón,
quien nació y creció en el centro histórico de la Ciudad de México. En el disco Citadino, de 2007, incluye el tema De a 10 varos. Cuando me doy cuenta que lo que hago es producto de lo que vivo, que es como es la ciudad, porque de una cuadra a otra cambia la arquitectura, cambian las personas, cambian los productos que se venden. Entonces esa hibridez para mí, cuando terminé de hacer el disco de Citadino, que era traducir todos estos sonidos, se convirtió en un concepto en sí mismo. Revaloré el concepto de hibridez, para no llamarle después eclecticismo, pero me gustó más lo de hibridez y sobre todo rescatarlo desde el punto de vista estético, que la hibridez que nos muestra esta ciudad, que como fue construida desde su conquista hasta las fechas, cómo se ha construido la ciudad casi improvisada, ¿no? Así los sonidos de la ciudad provocaron todos los temas y el concepto del disco Citadino de Infanzón, quien en 2012 va más allá, con su disco de música de cámara, El devenir de la noche. Ahí el ensamble de percusiones de México, Tambuco, busca dar color a las estampas sonoras de Infanzón, quien a través de las luces nocturnas de la ciudad se le revelan las capas que por siglos acumula y dan forma a una urbe como la Ciudad de México. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Esta ciudad es contradictoria como nosotros mismos lo somos. Sin embargo, hay que aprender a apropiarnos de la ciudad. Hay que aprender a amar y querer esta ciudad y buscar que sea de una construcción mejor, porque no es algo que quede solamente en manos de gobernantes, es algo que está absolutamente en las manos de todos los que vivimos y convivimos en este espacio que nos conjunta en su diversidad y en su interés. Sí, es una ciudad difícil y también es una ciudad apasionante. Nos vemos en la próxima ocasión.